Buenos días, bienvenido. No me recuerde eso. Saliendo los aguiluchos ahora. Están saliendo, ¿verdad? Ustedes los aguiluchos que solo lo dicen cuando ganan. No, yo soy como el cardenal López Rodríguez, siempre con mi cachucha de águilas. Cardenal, Agripino, Hipólito y usted. Sí, señor. Los cuatro más grandes aguiluchos que hay. Y más de 1 millón más. No, ustedes son los 4 buques insignia de la serie. Me imagino que usted coincide mucho en el play con Hipólito. No, yo no voy Porque mucho, bueno, Agripino no va ni el cardenal. pero lo vemos por televisión y lo escuchamos en la radio. Pelucho, cuéntanos sobre Respidonza, ¿cómo anda? Bien. En sentido general, las cosas van caminando por el camino, entendemos nosotros, correcto. La refinería es una gran empresa, debe estar entre las principales empresas del país. Entre lo que compra y lo que vende, tiene negocios que superan los 4.000 millones de dólares por año. Es decir, es una, por eso digo, una empresa que además está entre las principales fuentes de recaudación de impuestos del país. Pero yo pienso que lo más importante ha sido, digamos, cómo se han venido estrechando las relaciones con PDV Caribe, que es la empresa filial de PDVSA de Venezuela, accionista del 49% de las acciones. Hemos celebrado ya múltiples reuniones, encuentros. Yo he estado 2 veces en Venezuela. Ellos han venido también un par de veces por aquí, por Santo Domingo. Y tenemos, digamos, la voluntad común, que es el aspecto esencial, de ampliar los negocios de la refinería y sobre todo hacia el campo de la generación. Nosotros... ¿De generación de energía? Sí. ¿La refinería está pensando en invertir en la generación de energía? Sí, cómo no. ¿Pero lo piensa la parte dominicana o han involucrado en eso a PDV Caribe? No, la empresa completa, con la participación de ellos. ¿Y qué proyecto tienen? Como es natural. Interesante eso. Nosotros inicialmente habíamos estado valorando la posibilidad de instalar 1 o 2 plantas generadoras a partir de gas natural. El negocio del gas natural, el gas natural naturalmente es una fuente de energía de mucho porvenir. ¿Venezuela produce gas natural? Venezuela produce. Sí tiene, pero todavía no están en capacidad de exportar. Tienen una gran cantidad de gas, el gasoducto, desde la zona donde están, bajo tierra, por supuesto, esos gases, hasta el sitio donde instalarían ellos la licuefacción, porque ese gas se convierte a líquido para poderlo exportar. Igual que el país que lo recibe necesita convertirlo de nuevo a gas para poder ser usado en plantas industriales o en generación de energía. Creo que lleva ya un 80% de su recorrido ya construido. Particularmente pienso que, al igual que en los Estados Unidos, todavía faltan años para eso. Y en consecuencia, el negocio del gas natural o la generación de energía a partir del gas natural depende básicamente de que se pueda conseguir un contrato como el que tiene aquí AES con BP de Trinidad Tobago, un contrato de 15, 20 años a unos precios asequibles, y por eso esa empresa es de la que le venden en los mejores términos a la Corporación Pudiera ser con Colombia. La República Dominicana pudiera afinar con Colombia. El presidente de la República estaba en contacto con Colombia y pudieran ustedes hacer eso por esa vía, ¿o no? Bueno, de Colombia nosotros traemos petróleo, derivados de petróleo como empresa, y el país le compra carbón. Las plantas que tenemos nosotros en Jaina, asociados justamente con AES, la Citabo, lo que producen es energía a partir de carbón. En consecuencia, esa es una fuente que nosotros no hemos descartado y estamos evaluando, porque el problema es muy serio. No han decidido si la instalación de las plantas generadoras sería a carbón o a gas natural. No, de parte del gobierno dominicano ya está prácticamente todo decidido, y con la bendición, por supuesto, del presidente Danilo Medina, que es el que tiene mayor conciencia. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de momento de generar 450 megas, que deberían estar listos para los primeros meses del año 2013. 3 plantas y esa es la cosa que más limitación impone. Los primeros meses del año. El proceso del año 2016. Sí. 2016. Si dije 2013 fue un lapso. Exacto, 2016. me sorprendió.
Esas plantas normalmente tienen un proceso de construcción y de instalación que 3 años. 3 años, incluso hasta un poco más de 3 años. Nosotros en consecuencia lo que estamos es digamos a semanas de poder entregarle a la parte venezolana, a los socios venezolanos, el estudio de factibilidad que ya tiene el gobierno dominicano para la generación de esta energía. La cantidad de megas que se instalen, que se desarrollen, depende mucho de la capacidad de asimilación de nueva generación de las líneas conductoras de la electricidad. ¿Cuál sería la ubicación? Jaina. Jaina y el norte. Serían Jaina, 3, o sea, los 450 no estarían juntos. 2 plantas fundamentalmente. De 300 y 150. Exactamente. 300 en Jaina y 150 Y en el norte. 150 en el norte. Todas a gas natural. No, eso es lo que iba a decir. O sea, que cuando inicialmente acariciábamos la idea del gas natural, y algunas empresas se nos habían acercado ofreciendo el gas, todavía eso no anda en calzones largos, eso está como muy en pañales. O sea, no ha habido una manifestación muy concreta que uno pueda darle validez y decir es real y efectivamente esto puede desempeñarse. Para poder desarrollar una planta de generación a partir de gas natural, que incluso en el sector privado ha habido empresarios importantes que han estado acariciando esa posibilidad y siempre se han enfrentado a la misma situación que nosotros. ¿Quién te va a suministrar el gas? ¿A qué precio y por qué términos? ¿A cuántos años? Tiene un monopolio para eso. No es que tenga monopolio, el monopolio lo tiene en el país en el sentido de que fueron los que se decidieron, y quiero decirles en honor a la verdad y en favor de ellos, que fue de las pocas empresas, y no la única, que en materia de energía se instaló sin tener contrato previo con el Estado Dominicano, es decir, asumiendo el total riesgo de su inversión. Porque eso es una cosa que es importante que la gente entienda. O sea, ¿por qué se le compra caro a la empresa tal? Bueno, se le compra caro a la empresa tal, entre otras razones, no solo por el combustible que utilizan para generar energía, sino por la garantía que tenía que darle el Estado de que para poder desarrollar una inversión de N millones de dólares, que normalmente es mucho, si ustedes calculan el costo de la instalación de una planta de 150 megas, a base de fuel oil, por ejemplo, usted tiene que entender que eso va a invertir, la necesidad de inversión va a rondar los 150 millones de dólares, o sea, a $1.000.000 por mega. Si usted lo quiere de gas natural, entonces ya usted no puede pensar en $1.000.000, eso ya va subiendo. Si usted la quiere de carbón, es el costo inicial más alto, aunque después es el costo de generación más bajo. Entonces hay una relación, pero inversamente proporcional, en términos de lo que sería la inversión inicial y lo que sería el costo final de generación. Yendo a la inversión, ustedes se van, la refinería, el plan que tiene es hacerlo, esa inversión en plantas eléctricas a carbón. Es básicamente porque de eso es que se tienen ya todos los estudios finalizados. Muy bien. Y entonces, es lo que permitiría, digamos, iniciar. Estamos hablando de una inversión de cerca de $1.000 millones. Estaríamos hablando de una inversión que debe andar por los 900, entre 700 y 800 millones de dólares. Estamos hablando de que el Estado es socio en la mitad de refinería, el Estado va a poner la mitad y PDCaribe la otra mitad. No, el planteamiento de la financiación es algo que todavía está pendiente de conocimiento con los venezolanos y yo no quisiera adelantar ningún aspecto que no haya sido previamente consensuado con ellos. Lo que sí está consensuado es lo otro. Pero sería parte, si es una inversión de la misma refinería, o sea, si la refinería va a ser la dueña. Es la propia refinería, pero hay diferentes alternativas. Yo quiero que ustedes sepan que incluso hay alternativas de desarrollo de plantas llave en mano que el pago o el repago podría comenzar 6 meses después de estar ya generando energía, de estar operando la planta. Pero bueno, un proyecto tiene diferentes fases. O sea, tú dices, desde el momento en el que tú visualizas el desarrollo de una inversión, hasta el momento que tú la conceptualizas y luego ya vas definiendo la parte de la ingeniería del proyecto, la estructuración financiera del proyecto, hasta terminar poniéndole en operación, es decir, ya funcionando la empresa. Todo eso, permíteme, todo eso tiene un plazo de tiempo y nosotros lo que estamos ahora enfocándonos es hacia procurar una inversión con una documentación, una conceptualización del proyecto que ya va más allá de la visualización, muy definida. A mí me llama la atención lo siguiente, licenciado.
PDVSA es una empresa extractora y productora de petróleo y sus extractora de petróleo y productora de sus derivados. Se asoció a Refinería Dominicana de Petróleo porque el Estado Dominicano le pidió prácticamente que lo hiciera, sin mayores intereses que no fuera ayudar con el know-how y una inversión. Esto es una inversión muy pequeñita para lo que PDVSA significa en el mundo y los intereses que tiene PDVSA. Entonces ahora le estaríamos pidiendo que se asocie a producir energía con nosotros. Tendría que buscar algo de dinero porque si asocia y ni siquiera lo vamos a hacer, lo vamos a pedir eso que haga con las plantas, con plantas que van a utilizar un combustible que ellos produzcan. Sino que vamos a utilizar, o sea, ni siquiera le conviene por integración vertical para vendernos el combustible, no, sino que a Colombia se lo vamos a comprar el carbón. O sea, lo que digo es interesante la idea. Lo que digo, sí. Si yo coloco en lugar de PDVSA, ¿por qué yo traería aquí 300, 400, 500 millones de dólares a una inversión así si no me genera mayores beneficios? Sí, pero tú lo ves desde un ángulo y la inversión hay que verla desde otro ángulo. Lo que ellos ven es negocio o no es negocio. Es negocio. Si es negocio para ellos y es negocio para nosotros. Pero su negocio no es generar, pero el negocio de PDVSA en ninguna parte del mundo genera electricidad. Si lo viesen desde ese punto de vista, entonces sería ya una inversión interesada en la cual el Estado Dominicano, ¿qué papel pintaría? Es decir, lo digo porque PDVSA en ninguna parte del mundo genera dinero, genera energía. O sea, eso no es un negocio. No, ¿y quién te ha dicho a ti que no? ¿Tienen un lugar donde generan energía? Yo creo que tú sepas que PDV Caribe, que es la filial de PDVSA, tiene 14 proyectos de inversión, 14 empresas en las cuales ellos participan en toda la región del Caribe. ¿De generación de energía? Y lo tienen en diferentes escenarios. Como no, mire, están desarrollando ahora una inversión importantísima en Nicaragua, tanto de refinación como de generación. Es decir, hay aspectos que son... Pero retomando el aspecto esencial, Oscar, y a todos ustedes y a los amigos televidentes, el aspecto está en lo siguiente. El negocio no es negocio. Es decir, hay una inversión. Y Venezuela, digamos, aceptó como parte de un pago de una deuda que le debía el Estado Dominicano, 130 y tantos millones de dólares, y aceptaron acciones en el 49% de las acciones de la refinería. A partir de ahí, eso es una empresa. Y es una empresa desde todo punto de vista. Y la empresa lo único que tiene que hacer es evaluar cuáles son las posibilidades de generar mayor beneficio. Y naturalmente son mayores beneficios. Una empresa de esa naturaleza lo va siempre a analizar alrededor de cosas que estén vinculadas a su propia naturaleza. Y una de las cosas que está vinculada a su naturaleza es esa. Felucho, hace unas cuantas semanas se publicó una nota de la posibilidad de producir un desabastecimiento de combustibles en el país. Hoy día, ¿cuál es la situación? Yo aquella vez dije que no había esa posibilidad. No hay problema. No hay problemas. Yo quiero de todas maneras decirles a ustedes una cosa. Ya pasó la temporada ciclónica. Qué bueno. Naturalmente el cambio climático supone muchas cosas y entre esas cosas, quién sabe cuántos ventarrones nos esperen ahora en diciembre o en enero o en febrero. El mundo desde ese punto de vista está un poco extraño. Pero lo importante es saber qué capacidad de almacenamiento de derivados del petróleo, de hidrocarburos tiene la República Dominicana. Hay muchos derivados del petróleo que la República Dominicana compra, porque compra desde el fuel oil, que se usa en la generación y en aspectos y en plantas industriales, hasta la benzina o el Jet A1 o Aptur que utilizan los aviones, el combustible de avión, es decir, el querosén, en fin, hay varios derivados. El GLP, el gas licuado. Entonces, esa capacidad de almacenamiento de las empresas que son importadoras anda por 8 o 10 días en sentido general en promedio de cada uno de esos combustibles. ¿No cree que es poco? Por supuesto, las estaciones de expendio, las estaciones gasolineras, por ejemplo, las estaciones que venden gas licuado tienen sus propios tanques. Eso aumenta, es decir, es un elemento adicional que tendríamos que sumarlo. Pero nosotros hemos planteado, y se lo dijimos así al presidente, compañero Danilo Medina. Desde el punto de vista estratégico, ¿usted no cree que 8 días es poco? ¿No pudiera la República Dominicana? A eso voy. Le planteamos al presidente Medina, al compañero Danilo Medina, que hay un peligro grande, no es solo por esa escasa capacidad de almacenamiento en términos de días,
sino incluso que como estamos dentro de la ruta normal, usual de los ciclones, de temporadas ciclónicas en el Caribe, hay una situación que todavía puede arrojar mayor peligro. Más del 85% de la generación de energía del país se concentra entre San Pedro de Macorís y Jaina. En una franja de costa que tiene, ¿cuántos kilómetros? 70 kilómetros de costa, 80, 100 kilómetros de costa. ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué podría pasar en la República Dominicana si un huracán pasara a 100 kilómetros? Ni siquiera por aquí, que el ojo pase aquí, sino a 100 o 130 kilómetros, con viento sobre los 170 kilómetros por hora, con relación a la capacidad de generación del país. Este país pudiese verse a oscuras durante muchos meses, no un mes, sino durante varios meses, porque lo que dura el proceso de reconstrucción de todas esas plantas, etcétera, hasta que se genere, puede pasar un tiempo considerable. Y es desde ese punto de vista que estratégicamente, tal como tú señalas correctamente, el Estado debe de evaluar de una manera diferente no solo la capacidad de almacenamiento, sino la capacidad de generación de energía, a los fines de que pueda distribuirse de una manera más racional, menos expuestas a peligro como lo que acabo de señalar. Y le voy a poner un ejemplo, porque además es importante, porque desde el punto de vista del costo de la generación y sobre todo de la distribución y el costo al que los consumidores pagaríamos la energía, depende mucho de cuán lejos esté la planta de generación del usuario final. ¿Qué están haciendo en Cuba? Cuba es una isla de cerca de 1000 kilómetros de largo. La distancia que hay entre la costa oriental de Santiago de Cuba y la occidental de La Habana son de 1000 kilómetros. ¿Y qué está haciendo Cuba desde hace ya varios años? Seccionando, regionalizando la producción, distribución de la energía eléctrica por regiones. La región occidental, la región meridional, la región oriental, etcétera. Creo que han dividido la isla de Cuba en 4 o 5 regiones diferentes. Eso es Cuba. Eso es en Cuba. Cuba. Que tiene sus aspectos negativos, pero que también tiene Cuba, aspectos positivos Cuba. que hay que evaluar y que hay que ver. En la Cuba, República ¿en cuánto se Dominicana planifica? nos gastamos, por ejemplo, un dineral en una obra necesaria, la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago. Necesaria en el sentido de que vemos este país como si fuese un país pequeño y no es tan pequeño. O sea, la distancia que hay entre Jaina y Pedernales, o entre, digamos, Punta Cana, Atomayor y Jaina, es importante. Y desde ese punto de vista, yo creo que aquí valdría mucho la pena hacer una serie de tomar una serie de medidas entre las cuales esté el que definitivamente hay zonas esenciales, económicas importantes del país que deben de tener su propia planta, su propia red de distribución, y aun cuando haya autopistas eléctricas como esa, porque es importante tenerla en el sentido de que en ausencia, por las razones que sean, de un huracán o de lo que fuese, de falta de generación en una región, el país tiene que tener la posibilidad, o la compañía las distribuidoras de electricidad deben de estar en capacidad de poder suplir esa energía que faltaría. Pero de todas maneras no deja de ser absolutamente interesante el hecho de que se pueda hacer un estudio. Es verdad que la zona central de Santo Domingo, digamos desde Jaina hasta San Pedro de Macorís, consume probablemente el 65% o el 70% de la energía que se consume en el país. O regiones como Asua, por ejemplo, donde se consume, voy a poner el ejemplo del gas licuado, que lo sé, un 6% de todo el GLP que el país vende, que se vende en nuestro país. Pero definitivamente valdría la pena hacer ya ese tipo de observación. Felucho, ¿usted está convocado para el Consejo de Gobierno de hoy a las 11? Pues yo creo que sí. Le han mandado, porque ayer cuando la Presidencia de la República emite la nota, un dato que uno buscaba de lógico, cuál es el monto estimado del presupuesto para el 2013, la prensa ha estado manejando una cifra tomada de unas declaraciones que ofreció hace un tiempo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que habla de 469 mil millones de pesos. Ustedes, a los miembros del gobierno que van a participar, ¿le llegó la información más o menos de cuánto era? Si lo tienen. Yo no he recibido eso. Lo que yo sí les puedo decir a ustedes es que fuimos considerados, fuimos tomados en cuenta. Es decir, la refinería importa
petróleo crudo, procesa, importa también productos terminados y ambos, los productos finales, finalmente valga la redundancia, o perdón la redundancia, se venden, se distribuyen, ¿verdad que sí? Y hay unos precios de paridad que establece el Ministerio de Industria y Comercio. Esos precios de paridad reflejan en gran medida, sobre todo, el subsidio que el Estado Dominicano le da a los consumidores y a los tanto residenciales como industriales de todo tipo de energía y de hidrocarburos, y eso implica muchas veces, las más de las veces, una deuda con la Refinería Dominicana de Petróleo, y para el presupuesto de 2013 va a haber una sincerización completa de eso, igual que también con respecto a la Corporación Dominicana de Electricidad. Desde ese punto de vista, será entonces un presupuesto más realista, que tomará en cuenta aspectos esenciales como eso, es decir, en lugar de estar subestimando qué puede estar pasando. Ahora, yo no sé a qué precios están estimando que costará el barril de petróleo. Pienso que sí han sido muy racionales y no tengo la menor duda de que lo han sido. Yo tengo absoluta confianza no solo en Temístocles Montá, sino en el equipo que él dirige, que él coordina en el Ministerio de Economía y en el equipo también del Ministerio de Hacienda, y desde ese punto de vista creo que deberán rondar entre los 85 y 90 dólares el barril de petróleo como proyección para el próximo año, en virtud de múltiples factores. Pero nosotros que le estamos dando por obligación, por la actividad que estamos desempeñando ahora, seguimiento diario, no solamente a los precios del día, sino de futuros, nos damos cuenta que perfectamente pueden girar alrededor de eso. Y yo creo que el monto, desde el punto de vista nuestro, personal y de lo que es la empresa que yo coordino, junto con el ingeniero Héctor Leonel Grullón, como gerente general, esa empresa ha sido considerada en los aspectos esenciales, es decir, evitar que se sigan reproduciendo errores que se estaban reproduciendo en el pasado desde hace muchísimo tiempo, y que las cosas ahora se hagan de mejor manera, y sobre todo porque con este plan de expansión que tiene la refinería no puede haber lugar a deudas que no estén bajo control. Ese es el aspecto financiero, porque los errores de construcción se pueden corregir, pero errores financieros tienen sus complicaciones, y era lo que en algún momento se decía de la financiera. Yo le quiero hablar del cuatrenio, estos 4 años. Esa inversión, primero solucionado ese tema de cualquier posibilidad de déficit o acumular, que es lo mismo en interés del Estado. Había una proyección que de seguir acumulando algunas deudas, eso pudiera traer sus complicaciones. ¿Hay una inversión programada en este cuatrenio? Manzanillo o algunas áreas. ¿Hay algunas áreas de inversión a futuro que pudiera cambiar el curso de la refinería en función de lo que usted está planteando? Y si finalmente continuaría el interés de PDVSA de Venezuela, a pesar de que me ha sorprendido esta asociación de interés en inversión en áreas de energía. Construcción de la planta en otra planta, construcción de esas inversiones, ¿se daría en este cuatrenio? Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Qué se ha hecho para eso? Bueno, vuelvo y te digo, un proyecto, Luisín, tiene diferentes fases. Nosotros hemos dado un paso de avance en el sentido de procurar que, sobre todo en lo que será nuestra inversión en generación de energía, dedicarla básicamente a aquellas plantas cuyos estudios ya los tenemos terminados. ¿Cuántas serían? Nosotros dije que eran dos plantas, una de 300 megas y una de 150. Las dos que dijo. Es todo lo que permitiría la capacidad de la transmisión, de las líneas de transmisión, incorporar tanto desde Jaina, sí, que serían unos 300 megas, como desde el norte, que serían unos 150 ¿Hay punto megas. ubicado en el norte para esto? Sí, como no. Pero yo no quisiera dar todavía los detalles con respecto a una serie de cosas por respecto a los accionistas nuestros, ¿verdad? Nuestros socios. Yo creo que debemos de tener ya hacia ellos ese nivel de respeto. Yo dije que lo esencial es que, respondiéndole a Oscar, es que estamos de acuerdo con esa inversión y que Venezuela lo ve como negocio. Es decir, pero no como un negocio de ellos. En eso Venezuela ha sido, digamos, no solamente inteligentes en el sentido de que tú inviertes en lo que te pueda dar beneficio, sino han sido muy consecuentes. Es decir, no debemos nunca olvidar que ha sido el presidente Chávez
el autor, el responsable del programa de Petrocaribe. Y el programa de Petrocaribe ha sido de una ayuda esencial a todo el Caribe y a todo Centroamérica. A mí me parece, y vuelvo un poco al tema eléctrico, porque evidentemente ustedes están privilegiando este asunto como sus políticas desde la refinería. A mí me parece muy bien, yo siempre he dicho, creo que el Estado debe invertir, tal vez el Estado solo, ni siquiera asociado con nadie, en garantizarse una mínima participación en la matriz de generación, de forma tal que asegure la estabilidad y esté en condiciones de negociar de forma diferente con los inversionistas privados. Yo creo que la solución al problema eléctrico pasa por ahí. Ahora, a mí me llama la atención el hecho de que refinería se involucre en esto y de forma particular le enfoque en otro elemento. Por ejemplo, me parece muy bien, le repito, que ustedes estén empezando en generación, pero digo, refinería tiene otra serie de problemas tan acuciantes, y le cito uno: la capacidad de almacenamiento. Aquí hace años que sabemos que refinería tiene, ¿cuánto? 4, 5, 6, 7, 8 días de capacidad de almacenamiento. No tenemos reserva. Usted pone el ejemplo de un huracán, pero aquí viene un fenómeno que dificulte una semana la entrega de combustible y el país se detiene. Entonces, no veo como un enfoque de política en su gestión a resolver ese problema. Si usted no me había preguntado, yo no puedo hablar de ese tema. Ahora ya que tú lo introduces, yo te puedo adelantar. Ok. Bien. No solamente generación, también vamos a entrarle a ese tema también. A partir del momento en el que el Estado Dominicano asumió el control de la refinería, y ha seguido así cuando nos asociamos con PDVSA, con Venezuela, la Shell tiene una empresa de consultas técnicas y económicas importantísima, y creo que se llama Shell Global Consulting, a la cual la refinería dominicana de petróleo le paga anualmente varios cientos de miles de dólares y contrata N número de horas de asistencia. Si hay una situación crítica en qué sé yo, en un sistema, en un procedimiento de lo que se llevan a cabo en la empresa X, pues naturalmente si hay la necesidad de consultarle, ahí viene ya una consulta y eso ha sido muy efectivo. Y no es solo la empresa nuestra, sino incluso la propia PDVSA en Venezuela, a esa misma empresa también tiene contratos de asistencia tecnológica y de consulta. Pues nosotros le vamos a encomendar a esa empresa un programa, el desarrollo de un proyecto de adecuación de la refinería, de la actual refinería dominicana de petróleo, incluiría aspectos como el que tú estás señalando, es decir, cómo maximizar sus beneficios, cómo maximizar su eficiencia, qué tipo de medidas hay que adecuar dentro del propio proceso, de la propia columna de refinación y de todo lo que se derive a partir de ahí, y el sistema de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento. Cuando me preguntaba tú hace un ratito, Dani, acerca de la inversión, yo pienso que nosotros estamos hablando, podemos proyectar que la refinería en este cuatrienio, en estos 4 años del presidente Danilo Medina, se encamina a una inversión que rondaría los 900 millones de dólares y quizás un poco más, y abarcaría cosas como la que tú estás señalando, Oscar. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a determinar los estudios de factibilidad, esos análisis costo-beneficio que nos van a permitir a nosotros señalar hacia dónde debemos dirigir la empresa con miras a que tenga porvenir, a asegurarle un futuro de muchos años, que es la meta esencial de PDV Caribe y es la meta esencial, por supuesto, de la parte dominicana dentro de esa refinería. Habrán proyectos que se podrán acometer de manera simultánea, habrá otros que tendrán que ser, digamos, a posteriori, y lo que fuese, pero lo importante es que nosotros, la asamblea de accionistas que se celebró ahora hace ya unas cuantas semanas, y a la que asistieron una delegación de Venezuela de 6 funcionarios y técnicos muy capaces todos, pues lo que vimos fue efectivamente destinar una serie de recursos a los estudios de factibilidad y crear un comité de inversiones y negocios que se ocupe ya luego de evaluar y de procesar las informaciones de esos mismos estudios de factibilidad, previo a que la propia Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración se reúnan y tomen ya las medidas definitivas. Pero creo que lo importante es señalar y ver en el gobierno de Danilo Medina y diferenciar una cosa, Oscar.
ustedes decían, tú decías de manera particular, que incluso hasta el propio Estado, que ¿por qué no el propio Estado dominicano? El Estado dominicano tiene dos limitaciones. Y esas dos limitaciones han tenido mucho que ver con el desenlace o el desenvolvimiento más bien de todo lo que ha sido la problemática energética en el país. La primera de ellas, como resultado, digamos, de la necesidad de la mayor transparencia, cuando el Estado dominicano, cuando una empresa estatal como puramente estatal como la Corporación Dominicana de Electricidad se decide a desarrollar, a invertir en generación, está sometida a esa entidad a una serie de procesos que conducen finalmente a licitaciones internacionales. Este es un mundo de intereses. Aquí hubieron licitaciones para 2 plantas de carbón y 1.200 megas. Y comenzaron a buscársele y aparecieron periquitos, muchos de los cuales, cuando uno los ha evaluado a posteriori, se da cuenta que eran puras boberías. Habían otros que no, que posiblemente implicaban una reconsideración de algunos aspectos de esa inversión. Pero es una manera de automaniatarse. Desde ese punto de vista, si la Corporación Dominicana de Electricidad hoy dijese, bueno, mire, nosotros vamos a iniciar, nos interesa invertir en energía a partir de gas natural, asumiendo incluso que pueda tener el contrato de suministro de gas natural, que sería la condición sine qua non, la condición esencial, ese proceso de licitaciones obligaría a que esa empresa tenga probablemente que pasarse 1 año y medio, y si no 2, en el proceso de formulación del proyecto, del estudio de mercado, de licitación, etc. ¡Pum! Pasa el periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, no se pudo resolver. El segundo aspecto tiene que ver ya propiamente con el financiamiento. Es decir, el Estado dominicano, la nación dominicana tiene una calificación, tiene un nivel de deuda y esa deuda generan una serie de compromisos, hay un servicio de esa deuda, de pago de intereses. Ya en este año el pago de amortización de capital comienza a ser ya mucho más significativo de lo que había sido en el pasado, cosa que también se va a traducir en ese presupuesto del año 2013 que obligaba al Estado dominicano a procurar, aparte de lo de la educación, mayores recursos. Pero en definitiva, la calificación que tiene el Estado, o que tiene sobre todo la Corporación Dominicana de Electricidad, cuando tú la comparas con la calificación A que tiene la Refinería Dominicana de Petróleo, es muy diferente. Es decir, la Refinería Dominicana de Petróleo es una empresa que se rige por el Código de Comercio, que tiene incluso inversión extranjera, ¿correcto? Que tiene un consejo de administración, que tiene una asamblea de accionistas, que felizmente para la República Dominicana sus socios del 49% son capaces, conocedores, entre los que más, de todo lo que es de todo lo que tiene que ver con asuntos de petróleo y de derivados del petróleo, y que tienen incluso una estructura de la que yo no he quedado asombrado, porque Venezuela siempre fue un país, digamos, de avanzada. Pero cuando yo me he reunido con esos técnicos en Caracas, o cuando los he escuchado aquí, me siento en el deber de decir que nos agrada infinitamente el gran nivel de formación que tienen. Es decir, tenemos interlocutores válidos, interlocutores conocedores de lo que tienen en sus manos. Y eso nos da a nosotros mucha garantía de que la evaluación final que nosotros hagamos y la decisión que en definitiva tomemos van a ser decisiones muy bien pensadas, muy bien analizadas, muy bien conceptualizadas, y digamos que le permitirían asegurar al pueblo dominicano las mejores garantías de que esto pueda resolverse. En definitiva, para concluir esa parte, o por lo menos de parte nuestra, quiero decirles o reiterar algo que ya dije: Danilo Medina va a dejar resuelto el problema energético en la República Dominicana. Bueno, licenciado. Tiene entre ceja y ceja la solución del problema energético. Lo va a realizar. Tiene otras cosas en carpeta: educación, transformación, mejoramiento de la educación, liberar el país del analfabetismo. Cualquiera de esas 3 cosas podría ser razones de peso básicas para que pase a la historia. Licenciado, por último, de parte mía por lo menos, ¿qué le parece cómo ha comenzado la Navidad del gobierno del presidente Medina? Se habla de miles de millones de pesos para la calle, en inversión, en doble sueldo, fiesta y mañana gallo.
No, pues no es solo fiesta y mañana gallo, es decir, que van a haber conciertos, que van a hacer fiestas y que incluso hemos flexibilizado ya algunas decisiones. La autoridad, ya tomadas. la autoridad va para el carajo. No, jamás en la vida. No se trata de mandar al carajo la autoridad, pero se trata de mandar al carajo la no celebración de fiestas de Navidad, que son dos cosas diferentes. Es decir, vamos a bailar, se va a pachanguear, vamos a limpiar la tambora en el periodo de Navidad. Los dominicanos comerá puerco asado y bailará en esta semana, en estas Navidades. Eso no tiene que ver con el asunto de otros aspectos fundamentales en los cuales Danilo ha estado dando cátedra, porque ustedes mismos hablaban muy temprano hoy en la mañana. Todos esos viajes que hace los fines de semana, ustedes no saben los millones de pesos que evita gastar el Estado Dominicano cuando no tiene que estar movilizando los miles de guardias que se movilizaban con Balaguer, con Hipólito, con Leonel y con todo el que pasó por ahí. El país ha tenido dos presidentes desde ese punto de vista que han sido muy austeros en sus movilizaciones, que son Juan Bosch y Danilo. Pero yo quiero darles este dato. Yo estuve en Jarabacoa este fin de semana y vi allá al ingeniero Francis Marte. El ingeniero Francis Marte yo pienso que es de los ingenieros más capaces que tiene Jarabacoa, que aun siendo un pueblo pequeño tiene varios ingenieros de gran capacidad, de mucho talento. Francis fue a visitarme y me dice, licenciado, yo vine feliz. Y yo estoy feliz. Ajá, porque te sacaste en el sorteo de La Vega. No, pero hubo sorteo. Fíjate bien, participaron en, no sé si eran 14 o 24 escuelas que se iban a construir en la provincia de La Vega, o 34, yo creo que terminaba en 4. Y me dijo, yo no me la saqué, pero salí gozoso. Gocé de ver a más de 200 profesionales de la ingeniería concursando, y un sorteo sano, un sorteo democrático, del que nadie puede tener queja. De manera que yo no tuve la fortuna, pero tuve la fortuna y la dicha de poder participar en igualdad de condiciones con todos los demás que estaban allí. Danilo en esto está siguiendo, porque la gente dice, bueno, hacer lo que nunca se hizo. Y la gente piensa, bueno, que esto nunca se había hecho. No, esto sí tuvo un inicio. Lo que pasa es que el gobierno de Juan Bosch duró 7 meses y poca gente conoce qué hacía Juan Bosch, qué se había dispuesto en ese gobierno de Juan Bosch. Quiero que ustedes sepan que en el gobierno de Juan Bosch, un ingeniero o una compañía constructora solo podía desarrollar una obra. Estaba prohibido que una sola empresa tuviese a su cargo 2 obras diferentes. Óigame esto, Y la segunda cosa es que efectivamente está imponiendo, se llegó a imponer que debían ser de la propia región fundamentalmente. Pero Danilo ha agregado algo nuevo importante. Ha dicho, cómpreme la varilla, el cemento, la pintura y todos los materiales de construcción en la ferretería de esos pueblos. Eviten la especulación, y por eso habló con los dueños, los fabricantes de los principales productos de materiales de construcción, y le dijo, yo espero que ustedes no alteren los precios. Es decir, que no especulen por la ola, por la gran inversión que se va a realizar. Pero igualito se transmite hacia abajo. La ferretería de cualquier pueblo puede venderle cemento, pero si quieren abusar vendiendo el cemento más caro, no lo van a poder hacer, porque los presupuestos parten de cuánta funda de cemento y a qué precio se paga la funda, cuántos quintales de varilla y a cómo está el quintal de varilla, cuántos galones de pintura X y a cómo está el galón de pintura. Y esos presupuestos están aprobados. Si se ponen a especular y aumentasen esos precios, el presupuesto, por supuesto, se va a desajustar. Y eso no está contemplado. De manera que esa parte sí es nueva. Y yo quiero decirle que no es solo fiesta y, ¿cómo es que dice? Mañana gallo. Mañana gallo. No. Es también un movimiento económico de todo que se va a sentir en el país entero. Más que por efecto de la propia entrega del doble sueldo, que ya el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, estuvo hablando de que eran cerca de 7.000 millones. Por estos 2.600 millones que se van a poner a circular ahora como inicial para esa inversión de 10.000 millones de pesos que se va a hacer en escuelas, en aulas, pero en todo el país. De manera que yo creo que la sociedad dominicana debe ver todas estas noticias con verdadero aliento, con verdadero espíritu, no navideño, sino espíritu de entendimiento, de comprensión y poder arribar a sentir la total seguridad al margen de que estamos siendo bien gobernados. Al margen de todo eso, hay quienes están desarrollando tesis contrarias o distintas a eso. Y es que para garantizar el éxito, Danilo Medina tiene que romper con el comité político y distanciarse de la administración del gobierno pasado. No, lo que pasa es que aquí hay unos francotiradores políticos
que quisieran que en el comité político hubiese fisura. Y se le pela el billete. Con respecto al PLD siempre se le ha pelado el billete. Nunca nos han entendido nuestros opositores. El pueblo dominicano sí, los opositores no. Cuando Juan Bosch estaba vivo y dirigía el partido, esos enemigos nuestros, enemigos políticos quiero decir, decían que Juan Bosch era el único que pensaba en el PLD. ¿Ustedes no lo recuerdan? Y resulta que Juan Bosch era el último en hablar, si hablaba en el comité político. Y nos permitió tanto desarrollarnos que miren cuántas pelas le hemos dado a los otros. Cuántas veces hemos ganado elecciones y cómo hemos ganado esas elecciones. Como los que más y con los más altos porcentajes. Porque si bien es cierto que Juan Bosch ganó en el 62 siendo candidato por el PRD con el 59% y Leonel su porcentaje más alto creo que fue un 57.2%, pero ese fue altísimo. Y no es solo ese 57.2%, sino que todas las victorias han sido sobre el 50%, con aliados, no importa. Juan Bosch llevó aliados también en las elecciones del año 62 y muchos. Pero lo que le quiero decir es que no nos conocen. Sobre todo por aquello de cada ladrón juzga por su condición. Ellos juzgan por sí mismos, pero el PLD no. Al PLD habría que juzgarlo por nosotros mismos. Y en el PLD siempre hemos tenido diferencias. La gente no sabe cuántas diferencias hemos tenido y a veces con qué nivel de profundidad o de amplitud hemos tenido esas diferencias. Que no siempre se han solucionado en expulsiones o en divisiones. Se han solucionado internamente porque hemos aprendido a respetar el criterio de la mayoría. Hemos aprendido a respetar la democracia interna. Y desde ese punto de vista no van a lograr eso. Yo, si ustedes me permiten, porque lo veo ya en ánimo prácticamente de despedirle, yo quisiera felicitar la iniciativa del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Yo creo que es exactamente el tipo de política que debe hacer un dirigente de oposición. Hacer planteamientos de propuestas. Y esta propuesta que ha hecho de un pacto por la no violencia y contra la delincuencia, yo le doy mucho valor. Y yo quiero anotar, no sé si Miguel habrá pensado en lo que yo voy a decir ahora, pero le comuniqué al Procurador General de la República, al compañero Francisco Domínguez Brito, que la sociedad de Colombia era de las más inseguras de todas. El pueblo colombiano, ya no solo por motivos de guerrilla, sino que por la existencia del narcotráfico y la forma como se manifiesta el narcotráfico. Si ustedes ven todas estas novelitas que están ahora, o estas telenovelas, o capítulos de películas sobre ¿cómo se llaman? Que si lo de Pablo Escobar, el patrón del mal, que si la muchacha de la mafia, que si el capo, etcétera, etcétera. Se darán cuenta que efectivamente más del 60% de los atracos hay motores involucrados como vehículos de ejecución de esas acciones. Y en Colombia adoptaron una medida que se impone en la República Dominicana. En primer lugar, es obligatorio el uso en el motor de una placa. Y yo estoy aquí. Pero es obligatorio el uso del motorista, llevar un chaleco, que es lumínico incluso que se puede ver de noche, con el mismo número de la placa en grande, en el pecho y en la espalda. Ese me gusta. Y es obligatorio el uso de un chaleco para el pasajero que transporte ese motoconchista, aunque sea su hijo, aunque sea su mujer, aunque sea su abuelo. Y esto, mira. Eso es obligatorio. No, pero el casco ya es por motivo de seguridad, es decir, un accidente pues se protege la cabeza. No, pero esto es por motivo de seguridad social, de seguridad nacional. Obligatorio el motorista en Colombia que no tenga el chaleco con el número de su placa, está preso. Sí, le quitan el motor y lo trancan. El pasajero que vaya así lo trancan. Licenciado, viví esa experiencia en Cartagena. Sí. Yo la viví en Cartagena, sí, de detener a los motoristas. Yo invito a la población que se ponga a ver ahora lo de Pablo Escobar para que vean. Licenciado. Para que vean miren ahora, el otro día hubo un capítulo la semana pasada, yo lo veo a veces. No, a veces no, usted lo sabe. No, yo lo veo a veces. Licenciado, mire, usted sabe, antes que usted le cuente Escobar aquí. Yo les juro que antes que usted cuente Escobar. Yo quisiera verlo siempre, ¿eh? Mire, le voy a recordar algo. Pero recuerdan el ministro de Justicia que mataron. Sí, ¿cómo lo mataron? Lara Bonilla. Sí, eso es obligatorio, licenciado, el uso de esa placa y ese chaleco. Le voy a recordar algo. Obligatorio hasta el pasajero. Le voy a recordar algo. Sí, hace como año y medio, San Giminián quiso que los motoconchitos usaran casco. No un chaleco para la seguridad de los otros, no. Un casco para que si se caían no se mataran. Y
Lo último que yo vi, eso suspendieron luego de que hubo una asociación de motoconchistas, Carrerío 3AME aquí en la Charles Sommer con Winston Churchill, que yo lo vi. Pues yo te aseguro que el pueblo dominicano entero, desde el más pobre, porque aquí nadie está libre de ser atracado, ¿eh? Aquí han atracado gente para quitarle 10 pesos. Ni Aquí menos. nadie está libre de la posibilidad de un atraco. Yo te aseguro que sería al revés. Es el pueblo dominicano el que le va a caer atrás a los 3 o 4 motoconchistas que se nieguen a eso. Estamos de El pueblo acuerdo. dominicano va a felicitar eso y ojalá Domínguez Brito, el actual jefe de la policía, el ministro de Interior, se animaran y se inscribieran en eso. Si aquí comenzamos el año nuevo próximo, el año 2013, obligando a que esos chalecos los tenga todo el mundo, y el Estado debe regalarlo, no es comprarlo, porque a la sociedad hasta le conviene Este jefe de la policía es muy flojo. que regalemos eso. No, esta policía Este no es floja, jefe- no, ese jefe no es muy flojo, este jefe. Pero de todas maneras quiero dejarle eso en abono a mi amigo Miguel Vargas para que dentro de su plan de contra la delincuencia y al propio gobierno dominicano, que creo que debe acoger esa propuesta, inscriba como uno de sus temas el uso obligatorio de chalecos para todo lo que vayan en el Licenciado. motor, y que ese número debe ser el mismo del Que motor. tenga una De la buena placa. semana. Félix Y Pelucho ustedes Jiménez, también. presidente de la refinería, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la publicidad, regresamos en breve.